Capítulo 145. Asunto de transcripción de memoria. Onso, especialista técnico de Yotul. Fecha hora humana estandarizada. 3 de marzo de 2137. La marcha hacia territorio colsiano no podía realizarse en un solo paso. Más bien, fue un empujón monumental por toda la galaxia. Que los Terran se detuvieran en Leirn para integrar un puñado de naves construidas por Yotul en su formación resultó conveniente. No necesitaba transportarme a la Tierra cuando las Naciones Unidas estaban atracadas sobre mi mundo. Incluso si nunca expresaran estos sentimientos, sabía que los humanos pensaban que la mayoría de los herbívoros eran un riesgo en combate. Sin embargo, no mostraron reservas en cuanto a que nuestros barcos estuvieran tripulados por nuestros ardientes marineros. Las minucias de la burocracia Yotul también fueron únicas en nuestras relaciones con la Tierra. Ninguna otra especie se habría atrevido a albergar un programa de intercambio en suelo humano, pero millones de nuestra especie ya estaban allí para los esfuerzos de reconstrucción. La primera reunión tuvo lugar en una ciudad llamada Bruselas, el corazón de una facción amalgamada conocida como la Unión Europea. Tiller, para un hombre tan falto de previsión como él, al principio intentó un delicado plaqué en torno a la sensibilidad de las presas. Quizás el programa de la ONU había sugerido tales restricciones para el lado humano, pero sospechaba que mi amigo sacó esas conclusiones al interactuar con Benlil. De todos modos, organizar la reunión en terreno Terran significaba que, a pesar de haber hablado efusivamente de los detalles más pequeños de nuestra casa, Tiller nunca había visto ni puesto un pie en Leirn. Estaba saltando de emoción por la gira que había planeado. La única ventaja de realizar envíos de esta manera fue volverme un nerd con respecto a mi ciudad natal. Finalmente, un extraterrestre que se preocupaba por nosotros, o fingía que le importaba. El grandullón ciertamente se preocupaba por mí, pero sabía que encontraría aburrida mi lista de compras llena de datos divertidos. Muy bien, Onso. Parece vivo. Ya casi están aquí. Aguzé mis oídos cuando el transbordador atracó en el puerto espacial y saludé con la mano una vez que vi al enorme humano entre una multitud de marineros que atracaban para tomar unas horas de permiso en tierra. Tiller. Aquí. El homínido rubio se acercó con una sonrisa tonta. ¿Cómo te va, amigo? Arriba. Obedecí la extraña tradición de los Terran de golpear su mano levantada y meneé la cola. Me alegro de poder finalmente mostrarte Leirn. Sé que solo tenemos unas pocas horas, así que eso significa que tenemos que darnos prisa. Yo controlaría tu ritmo, Onso. Estás lidiando con un depredador persistente. Un depredador persistente cuya dieta ha sido exclusivamente ramen y macarrones con queso. Esos carbohidratos te mantendrán persistentemente alerta. Así que leíste mis mensajes de texto. No sé qué se supone que debo decir ante una imagen borrosa y torcida de una taza de ramen a medio comer con un tenedor de plástico, y unos cuantos fideos colgando al costado. Se llama mantenerse en contacto. No todos podemos ser todos e iguales MCE al cuadrado. PFFT, ni siquiera sabes lo que significan esas letras. Guay. Está bien, ganas el concurso de burlas. Como recompensa, supongo que te dejaré jugar los nuevos videojuegos que traje. Esta vez, elegí unos con combate por turnos. Si destrozas otro mando, te haré sentar y mirarme jugar. No puedes obligarme a hacer nada, Tiller, pero, lamento lo de los controladores. Está bien, no es tu dinero lo que estás tirando por el desagüe, ¿eh? Lo que fácil viene, fácil se va. Deja de molestarme. No tengo un gran control de mi temperamento, pero sabes que ni siquiera he podido sentirme enojado durante los últimos 20 años. Mi neuroquímica está jodida para siempre. Cuando dejé las drogas paralizantes por primera vez, fue justo después de que la tecnocracia Yotul votara para unirse a los Terran, después del discurso de Noah en Aza. Las proyecciones diarias se detuvieron en mi trabajo de ingeniería en un instante, una vez que la Federación fue expulsada del mundo en la Gran Recuperación. Tener un nombre como la Gran Recuperación ya era una señal clara de lo poco buenos que pensábamos que eran los ocupantes alienígenas. Los Farsul habían instituido un gobierno títere, pero cuando se les dio una salida, los Yotul no cumplieron con sus enloquecedores decretos. Cualquiera que mantuviera lealtad a la Liga Alienígena fue expulsado y tratamos de hacernos respetables. Después de todas las cosas horribles que dijo la Federación sobre los depredadores inteligentes, era obvio que difería de la realidad. Los informes del embajador Laulo sobre cómo los humanos defendieron a los primitivos dejaron claro que ellos eran los únicos que veían la injusticia de todo esto. Ponerse del lado de ellos nos dio un nuevo comienzo.
El gobierno actual se había decidido por el nombre de tecnocracia en oposición a los golpes primitivos que nos acosaron en los 22 años transcurridos desde nuestro levantamiento. Estos nuevos funcionarios no fueron elegidos, algo con lo que a Tiller le sorprendió que yo estuviera de acuerdo. Sería un duro despertar para él que las personas que reclamaban el poder para derrocar a los tiranos de la Federación fueran tremendamente populares. Habíamos sido denigrados durante años y preferiríamos tener un gobierno imperfecto de nuestra propia especie que uno de imperialistas. El objetivo principal era centralizar la autoridad en todo Leirn, en lugar de aferrarse a los supervisores locales sueltos que los extraterrestres habían utilizado para mantenernos divididos. Solo te estaba molestando, amigo. No fue mi intención tocar un nervio. La expresión de Tiller se había vuelto preocupada. Ya deberías saber esto, pero me preocupo por ti mucho más que por cualquier controlador. Manejar las emociones es jodidamente difícil, incluso para aquellos de nosotros que hemos tenido décadas de práctica. Si te hace sentir mejor, los humanos adultos se enojan por cosas más estúpidas que esa. Todavía recuerdo cómo mi viejo loco le gritaba al pobre árbitro en mis juegos de ligas menores. No tengo idea de qué estás hablando, respondí. La esencia del asunto es que los adultos se enojan porque sus hijos pierden juegos, cuando ellos juegan por diversión. No importa. Mi papá está loco, siempre lo ha sido. Preferiría destrozar 1.000.000 de controladores que hacer algo tan extra. Tus historias nunca parecen traducirse, pero te agradezco que lo intentes. ¿Por qué no vamos de gira por Leirn? Vamos, Onzo, geyser viviente de datos curiosos. Me gusta la información y me gusta compartirla sin provocación. Hay cosas peores por ahí. Además, si vamos a embarcarnos juntos en la batalla más dura de nuestro tiempo, esta es la ventaja. ¿El que está al revés? ¿Qué tal si salimos con tu mejor amigo, Tiller? Soy un poco indiferente a esa parte del viaje. Que te jodan. Va, abre el camino. La cabeza del humano rubio giraba cuando salíamos del puerto espacial, empapándonos de los anuncios digitales que quedaban. Podía recordar que, antes de la llegada de la Federación, el actual centro de naves espaciales de Rinsa había sido el hogar de escribas. La imprenta dejó obsoleta la profesión de transcribir o copiar documentos a mano. Había sido el complejo perfecto para añadirlo a la lista de demolición y sustituirlo por algo moderno. La ubicación lo ubicaba a una cuadra de los trenes bala que se construyeron sobre las ruinas de nuestros ferrocarriles. Lo más interesante para Tiller era que algunos Yotul habían incursionado en diversas importaciones culturales terrestres, por elección propia. El teñido de colas estaba de moda entre los más jóvenes. Pude ver a un adolescente con una cola azul brillante, que contrastaba con su pelaje rojizo, pasar junto a nosotros. A otros les gustaba adornarse con objetos brillantes y llevaban chucherías alrededor del antebrazo o del cuello. Esta tendencia en joyería se popularizó durante muchas generaciones, ya que antiguamente los trabajadores solían atar correas alrededor de sus muñecas. Transformar un símbolo de la clase trabajadora en un ícono con clase tuvo un atractivo masivo. No sabía que los extraterrestres se teñían el pelaje, comentó Tiller. Moví mi cola perezosamente. Lo hicimos, pero no con colores extraños, hasta que los conocimos, primates locos. Algunos Yotul usaban hojas en polvo para ocultar el pelaje gris, pero no en este continente. Aquí en Rinsa la edad se considera un signo de sabiduría. PFFT, envejecer no significa que seas sabio. Se trata de la suma total de las lecciones de tu vida, y algunas personas no aprenden lecciones sin importar cuánto tiempo se las enseñen. Fuente. Mi papá existe. ¿No te gusta tu papá y le dejaste a tu perro? Bueno, es mejor que un refugio. Hay todo tipo de animales abandonados correteando por las afueras de ciudades en ruinas. Es triste, no le haría eso al viejo Zeus. El nombre de tu perro. He investigado un poco sobre la mitología humana para comprender esa nomenclatura. Nosotros mismos teníamos un panteón de dioses, ¿sabes? Hubo un puñado de seguidores, hasta que los Fedies decidieron que era demasiado primitivo para salvarlo. Las antiguas costumbres eran más populares fuera de la isla. Una deidad era como Zeus, pero no entiendo por qué el trueno era el rey en muchos circuitos humanos. Porque es ruidoso y quema mierda, y eso es genial. Estoy bastante seguro de que algunos mitos tenían dioses del sol y todo, y también hay muchos dioses de la creación y de la muerte. No sé. ¿Quién dirigió tu panteón? Ralchi, el dios del fuego. Era considerado el dios más poderoso, capaz de derretir o destruir a cualquiera que lo desafiara. Dador de calor, que encendió el mismo sol. Así que Ralchi es una especie de dios del sol.
Tu gente entendió muy bien esa mierda de llamas en el cielo. El sol es una especie de gran bola de fuego. No lo consideramos un dios del sol, al menos no solo. Los sacerdotes de Raichi se mostraron firmes en cuanto a las señales que enviaría. Nuestro satélite lunar no tiene las proporciones y distancia adecuadas para tener eclipses totales como en la Tierra, pero cuando el sol tenía una sombra sobre él, Raichi amenazaba con quitársela. Los bosques se incendian, juicio. Un edificio arde en llamas, Raichi maldijo a su dueño. Entonces, ¿qué crees que piensa Raichi sobre los devoradores de fuego humanos? Raichi no piensa nada, porque no es jodidamente real. En cuanto a lo que pienso, creo que no deberías ponerte fuego en la boca. Divina o no, respeta un poco la naturaleza. Hacemos. Es mejor que los otros alienígenas, que usaban fuego para cagar. No debería haber mencionado eso. ¿Quemar animales vivos? Está bien. Si Raichi fuera real, les daría a esos idiotas exterminadores una muestra de su propia medicina. Tiller se detuvo en seco y entrecerró los ojos. Además, después de lo que pasó el mes pasado, me siento obligado a reiterar eso. Si alguna vez tuvieras pensamiento sobre hacer algo así, espero que hables conmigo. Tal vez diga todas las cosas equivocadas, pero no hay nada con lo que no intentaría ayudar. Me pondría furioso si alguien incendiara a Zeus, así que no les voy a decir tonterías pacifistas. Simplemente, no te obsesiones con la venganza y no te acerques. Tiller, siempre he hablado de odiar a los federales. Pero te puedo asegurar que, mientras lucho con mi temperamento, no voy a perderlo para siempre como Slanek. Voy a matar a esos bastardos de manera disciplinada, resaltando sus naves de mierda en la pantalla de los sensores. Eso es lo que estamos haciendo. Derribarlos. Demonios, sí. También los estamos derribando de la manera correcta, porque somos mejores que ellos. Yo diría que los humanos somos blandos, pero eso no es realmente cierto. Es más bien que una vez que abrimos esa lata de gusanos, haciendo cosas malas, no se cierra. Entonces no cruzamos esas líneas. Si alguna vez sientes algo al respecto, puedes decírmelo. Incluso podría estar jodidamente de acuerdo contigo. ¿Así de claro? HMPH, bueno, creo que eres suave, pero también puedo ver que eres mejor que esos imbéciles colonizadores e inmorales. No tengo ningún problema en seguir órdenes humanas, por ese motivo. Incluso si no lo entiendo, confío en ti. Mis fanfarronadas son solo una forma de afrontar todo lo que hicieron, y tú lo sabes. Sí. Pero prefiero no dar por sentado y comprobar antes que te pase algo. Estaría completamente destrozado si te perdiera, Onso. Eres mi hermano mucho más inteligente. El humano rubio me dio una fuerte palmada en la espalda, y traté de deshacerme de la leve sensación de escozor de ese gesto cariñosamente intencionado. Estaba fresco en mi mente cómo Slanek había declarado que tenía la enfermedad de los depredadores y había afirmado abiertamente que era agresivo e inestable. Mi mecha corta era algo que reconocí como un problema, pero yo no era nada como ese Benlil. Era bueno saber que Tiller me vigilaría y que podría hablar con él sobre cualquier tema. Cuando confesé todo el bagaje enterrado sobre Miensa después de Sillis, impulsado por la vista de Dino, mi compañero de intercambio se mostró comprensivo y solidario. Puede que Tiller no lo parezca desde fuera, pero es un tipo muy suave. Ha sido de gran ayuda a permitirme expresar y abordar mis sentimientos por primera vez desde que llegó la Federación. Sin comportamiento de depredador o presa, solo aceptación. Corrí por la acera, sin querer desviarme del camino. Solo construyó cohetes, Tiller. Cualquiera puede hacer eso. No lo frotes ahora. Guárdate ese comentario para Soblin, hizo un puchero Tiller. Hablando de ese viejo racista de Gojid, nunca creerás esto, pero ¿sabes que Arxur estaba protegiendo? Soblin empezó a presionar para que la ONU permitiera que Visit se alistara como ella quería. No soy tan crédulo. Es cierto. Obviamente, no podemos tener a Visit en un barco con otra tripulación herbívora, incluso si eso no enojaría al dominio. Soblin estará de servicio en las letrinas durante todo el viaje, así que asegúrate de restregárselo en la cara. Los alienígenas tienen que aprender a respetar las órdenes, no consigues un maldito pase cada 2 días. No me agrupen con los tontos federales. No todos los extraterrestres son así. Nunca he desobedecido una orden. Ahora, esta es mi única oportunidad de mostrarte rinza y planeo regurgitar todo lo que sé. No lo haría de otra manera. Los desafortunados terranos fueron sometidos a discursos prolijos sobre cada hito. Con el presente, mi tristeza por las pérdidas culturales fue un punto fugaz en mi radar mental. Señalé el Tailduine Theatre, que tenía una taquilla muy animada.
Las multitudes habían acudido en masa para ver la obra clásica, que ya llevaba más de una semana en cartelera. Todo el distrito de entretenimiento podría renovarse con las ganancias y el próximo mes se celebrará una feria. Los acróbatas Yotul regresaban, sin haber actuado desde que la Federación rechazó sus acrobacias por considerarlas un trastorno primitivo y sin sentido. A Tiller también le llevaron a una modesta torre de tierra al final del camino, un campo de auspicio. Yotul arrojaba una semilla sobrante al suelo labrado, basándose en una vieja superstición de que traería buenas cosechas y fortuna. El humano no se burló de la práctica por considerarla poco científica. En cambio, agitó un dedo como si lo reconociera. Sorprendentemente, a pesar de sus avances científicos, muchos terranos creían en la suerte. Supe que tenían conceptos similares, concretamente pozos de los deseos y fuentes a las que arrojaban monedas. Me maravillé una vez más de que una especie de extraterrestres avanzada y capaz pudiera aferrarse a prácticas basadas. Tenemos cosas que creemos que traen mala suerte, añadió Tiller. Caminar debajo de escaleras, romper espejos, abrir paraguas adentro. A veces es tan aleatorio como el número 13 o ver un gato negro. Sin ton ni son. ¿Tienen algo así? Me di cuenta de que estaba pasando por el antiguo centro de enfermedades de depredadores, ahora cerrado, donde ese horrible médico de Farsul me había tratado. Aunque sabía que esta había sido una vez una fábrica de última generación, preferiría hablar de suerte que de este maldito edificio. Trae mala suerte que el agua de lluvia entre en los oídos. ¿Algo sobre robárselo a las plantas? También trae mala suerte mirar un reloj de sol sin que la luz le brille. Así que no de noche ni durante una tormenta. Sí. Algunas personas son lo suficientemente supersticiosas como para tapar los relojes de sol por la tarde o cuando ven nubes en el horizonte. Realmente no creo en esas cosas, pero no hay razón para tentar al destino. Por si acaso. Mismo. Es bastante fácil no pasar por debajo de una escalera. Miré hacia atrás por encima del hombro, en la dirección opuesta al Tailduine Theatre. El campus de investigación, donde Sara Rosario me había invitado a unirme a su equipo de preservación de ENSA, estaba así. Tiller estaría encantado de conocer a un ENSA y aprender sobre el proyecto, pero no quería explicar lo que había abandonado para volver a formar parte de su escuadrón. Lo último que buscaba era que mi amigo se sintiera culpable por una elección que hice por mi propia voluntad. Ese camino también era la dirección al lugar de trabajo actual de mi padre, donde su equipo estaba construyendo un campo de tiro, pero sospeché que le daría vergüenza que le presentara a un humano allí. ¿Sabes dónde no querría la Federación que fuéramos? El puerto. Tiller solía ir a pescar con su padre y yo navegaba. Sé que a ambos nos gusta el agua. Giré a la izquierda y me dirigí hacia el puerto. Aquí es donde terminamos la gira, Tiller. Si el barco de mamá no se hubiera convertido en humo, te llevaría a dar una vuelta. El humano rubio subió al muelle y noté que varios de su especie estaban presentes en el puerto deportivo. Quedaron pocas embarcaciones de recreo, y las filas de embarcaciones amarradas en su mayoría traían carga desde fuera de las islas. La Federación, en contradicción con sus objetivos de impedir la exploración de las profundidades marinas, parecía haber perseguido cualquier cosa que pareciera primitiva. Supongo que sus prioridades se enredaron. Tiller patrulló a lo largo del paseo marítimo y, dado su fascinación, decidí que mi comentario no era necesario. El terrícola se alejó de los barcos y encontró una pequeña franja de arena para admirar la vista. Una sonrisa relajada se dibujó en su rostro y se quitó los zapatos y los calcetines. Movió los dedos de los pies en la arena verde opaca, antes de acercarse al agua. Lo seguí detrás de él, ignorando la irritante sensación de sémola en mi pelaje. ¿Cómo podría alguien ver cuán atraídos estaban los humanos por la naturaleza y pensar que se derivaba de algún instinto de caza? Ninguna otra especie apreciaba tanto la belleza como los depredadores. Tiller giró la cabeza para mirarme. Esto es maravilloso. Te diré una cosa, Onso. Regresaremos del espacio Colsian y encontraré a alguien que te enseñe a surfear. Necesito ver a un Yotul colgar 10. ¿Algo que esperar a nuestro regreso? ¿Tienes un trato? Me reí entre dientes. El humano mostró sus dientes, la alegría brillando en sus ojos azules. Con las horas apretando antes de la hora de zarpar, nos sentamos y disfrutamos del sonido de las olas rompiendo contra la costa de Leirn. Juntos, los dos podríamos encontrar una manera de salir adelante contra cualquier enemigo. Capítulo 146. Asunto de transcripción de memoria. Jefe cazador y Sif, comando de rebelión de Arksur fecha hora humana estandarizada.
5 de marzo de 2137. Cuando hoy Visit se refirió a Arxur como ya no es gente, decidí que la visita era una causa perdida. Mi atención se centraría en la directiva del secretario general Sao de liberar a Mileau. Tendríamos que tropezar con la moralidad a la antigua usanza, mediante prueba y error. Los humanos podrían guiarnos por los caminos de la sofisticación y la ética, con la columna vertebral de principios que mantuvo unida a la Tierra después del ataque. Por mucho que amaba a Felra, permitirle dictar mis creencias y comportamientos no era apropiado ni deseable. La primera fase para derribar el imperio colsiano fue aflojar su control sobre el mundo Dosuri, por tanto, enviar a mi amigo a casa. Había decidido dejar a Felra con una guarnición humana en su incipiente colonia en el espacio Masik, llamada Bastión de la Libertad. No era seguro para ella venir con nosotros a una batalla cruel, cuando había una posibilidad distinta de ser o de que muramos en acción. Un excelente comandante de Arxur dio el ejemplo, demostró su valía y disfrutó de la oportunidad de una competencia de fuerza. Incluso si hubiéramos estado transmitiendo órdenes desde lejos, pensé que sería prudente mantener mi mente tácticamente alerta. No podía darme el lujo de preocuparme por si Felra quería la asesina de Olexi, mientras los rayos de plasma chisporroteaban a nuestro alrededor. Los guardias terrestres serían más disciplinados sin el lindo roedor cerca. Tenía fe en que podrían comportarse bien en situaciones de peligro. Observé al Arxur de confianza al que había llamado en el puente, llenando estaciones vitales, y consideré lo que esto significaba para mi legitimidad. 40.000 barcos. Ese es el número que me dieron los humanos, de la fuerza original que se apoderó de Mileau. Miré por la ventanilla a la flota que comandaba. El grueso blindaje de los buques de guerra Arxur merecía respeto, junto con los castigadores cañones de plasma gemelos que podían atravesar a un buque enemigo. El vientre redondo de nuestros barcos rompió la estructura que de otro modo sería angulosa. Los misiles estaban metidos en la parte inferior, ya que compartíamos la afinidad por llevar explosivos con los Terran. Una nave tradicional de la Federación se habría acobardado al ver nuestra potencia de fuego, pero la flota secreta de los colsianos tenía una respuesta para todos nuestros inventos. De pie a bordo de una nave del mismo modelo, me sentí lamentablemente expuesto. Coordinar las perturbaciones contra los objetivos del dominio era una cosa. No esperaban resistencia y no tenían ninguna herramienta a su disposición que no pudiéramos predecir. Librar una batalla contra un enemigo superior, con una armada heterogénea a mi disposición, fue desalentador. Los buques de guerra adecuados no comprendían toda mi fuerza, ya que teníamos que depender de cualquier cosa con un impulso que cayera en nuestras fauces. Los terranos se habían separado de algunas naves más pequeñas u obsoletas que no utilizaban, que no hicieron más que aumentar nuestras filas en condiciones de viajar al espacio. Los transportes Arxur robados, equipados con armas, carecían de maniobrabilidad, potencia de fuego y blindaje. Los clásicos e intimidantes buques de guerra eran los pocos que los capitanes habían sido sobornados para robar. Las otras clases de naves fueron diseñadas con la intención de llevar soldados a tierra para tomar un planeta, no para intercambiar golpes con una flota avanzada de drones. Sao había prometido apoyarnos, así que esperaba que la humanidad hubiera enviado algo sustancial en nuestra ayuda. Necesitábamos toda la ayuda que pudiéramos conseguir. Sufrir pérdidas graves también podría ser una derrota total, con nuestro número limitado. Las estrategias que ideé también tendrían que ser lo suficientemente buenas como para superar a los colsianos. Jefe Hunter, hay una transmisión entrante de la tecnocracia Yotul. ¿Lo leo? Preguntó Oleksiy Bondarenko. Levanté la vista de mi holopantalla. Por favor, hazlo. Los humanos nos han pedido que les ayudemos a retomar Mileau. Hemos estado acumulando una armada desde la batalla de la Tierra, con la ayuda de ingenieros terrestres, y sentimos que estas naves están listas para su despliegue. 2000 barcos recién creados se deformarán justo detrás de tu posición. Avanzaremos según su señal y veremos cómo funciona nuestro armamento en acción. Así que esta es la primera batalla de estas naves Yotul, tripuladas exclusivamente por Yotul, sin intercesión humana, ¿no? Así es como Sao interpretó que yo pedía ayuda. El final del mensaje dice que hay más ayuda en camino, señor. Un gruñido retumbó en la garganta de Kaisal en la estación del sensor. Todos sabemos lo bien que las presas hacen la guerra. Nuestro número apenas supera el rango de 5 dígitos. Si los humanos esperan que sigamos adelante, inseguros de que podamos crear una ventaja decisiva, debemos repensar nuestra estrategia. Sí, agradezco tu aportación, Kaisal. Confío en usted para presidir honorablemente su puesto. Humanos, ¿tienen alguna idea de cómo podría ser esta otra ayuda?
No puedo confiar en las capacidades de una fuerza de ayuda cuando todos son ejércitos de ex miembros de la Federación. Lisa Reynolds levantó la vista de su informe informativo. He estado en contacto con mis contactos de la ONU. Según tengo entendido, la homogeneidad de Duerten no está respondiendo, ni siquiera a los partidos de la coalición Sapient que no somos nosotros. Es posible que nos estén ignorando, pero dada su participación en el complot de asesinato, se sospecha que Kalkua está bajo asedio. Una demostración de fuerza, una advertencia. Es posible que Nikonus haya estado aliado con Gisnel, pero su muerte cambia poco. No me sorprendería que los Duerten provocaran toda la ira de la Federación. Incluso con su llamado escudo, tienen pocas posibilidades contra la flota de la sombra. Estoy de acuerdo y no sé qué estaban pensando. Todo lo que sé es que estaban furiosos porque les habían lavado el cerebro y les habían lavado el libre pensamiento. Humanidad, a pesar de nuestras diferencias, probablemente rescataríamos a los Duerten si nos lo pidieran. Con su odio hacia nosotros, preferirían ver arder su mundo antes que invitar a los depredadores a su territorio. ¿Por qué te pones del lado y ayudas a las mismas razas que te desprecian? Exigió Kaisal. Estoy de acuerdo con el enano. Mis fosas nasales se dilataron cuando los barcos prometidos por el Yotul llegaron en el momento justo. La empatía humana podría, en ocasiones, dirigirse a lugares inmerecidos. Si la Federación no fuera una amenaza mayor y fuera posible asegurar la destrucción de la Tierra, me arriesgo a suponer que los Duerten lo harían sin lugar a dudas. Oleg se encogió de hombros. Necesitamos más barcos que luchen por nosotros y menos barcos que luchen contra nosotros. Simple. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Los Duerten tienen motivos inusuales, pero la humanidad siempre tiene la esperanza de que una especie se acerque a nosotros. No queríamos pelear con todos así, dijo Lisa. Mira todo lo que ha sucedido. Los Dosur están ocupados desde hace meses, por el delito de amistad con nosotros. Tenemos que romper este estancamiento aquí y ahora. Pase lo que pase, tenemos a las fuerzas humanas que están estancadas aquí, en el sistema, manteniendo la línea mientras hablamos. Lo que tenemos no es ni siquiera un tercio del tamaño total de su flota, pero tiene que ser suficiente para cambiar el rumbo. Supongo que sí, Olet, suspiré. Agradezca a los Yotul por su ayuda y conéctelos a nuestras comunicaciones. Veremos muy pronto si son competentes. Sí, señor. Las naves Yotul eran visibles en el visor y tenían una estética diferente a cualquier nave que hubiera visto antes. Hubo cierto descontento en los canales de la rebelión por la integración con las fuerzas herbívoras. Los comandantes de la tecnocracia parecían capaces de movilizar naves en formación, aunque lo que todos dudaban era su preparación para el combate. Si los supuestos refuerzos se dieron la vuelta y huyeron cuando comenzaron los disparos, tendría algunos comentarios mordaces para Sao una vez que esto terminara. Tenía la esperanza de que los humanos supieran lo que estaban haciendo. Si los terranos no hubieran demostrado su valía ante mis hombres en Fal, sospecho que escucharía más objeciones. Después de esa demolición, salvando nuestro pellejo, la ONU podría poner a un Syazara a cargo de la armada y recibir solo quejas de nuestro pueblo. La humanidad se ha ganado nuestra confianza. Oleg me dijo que la humanidad participó en el diseño de estas naves, lo que significaba que las naves de guerra Yotul podrían ser más tortuosas de lo que parecían a primera vista. Las extrañas formas y características de las clases desconocidas sugerían que algo les pasaba. Bondarenko, amante de las conspiraciones, se ajustó las gafas y pareció leer un mensaje en la estación de comunicaciones. La postura de Kaisal se puso rígida por los sensores, y analicé que nuestra otra ayuda había llegado. Mi cola se agitó con expectación, esperando que uno de esos dos me informara sobre el nuevo desarrollo. 1000 nuevos contactos en pantalla, identificados como drones humanos, anunció Kaisal. Oleg se rascó la barbilla. Puedo confirmar. Recibí un comunicado con la información necesaria para transmitir comandos a los drones. Son humanos, pero los hemos confiado a tus directivas generales. No son tantos como esperaba que la Tierra enviara, pero supongo que te queda poco para dar, reflexioné. Muy bien. Colócalos en primera línea y avanza nuestro rumbo planeado. Los drones humanos descifraron la esencia de mi plan y maniobraron para llegar a nuestra vanguardia. Pude ver que los ocupantes colsianos habían detectado nuestra llegada, aunque no podían permitirse el lujo de interrumpir sus compromisos actuales. Un lapso en la línea de punto muerto permitiría que los drones terrestres en el sistema, que ya presionan, avanzaran. Una cuestión preocupante cruzó por mi mente mientras observaba haces opuestos atravesar amplias franjas de espacio.
Dado que los únicos contingentes tripulados importantes provienen de mi rebelión y los Yotul, ¿qué soldados de a pie limpiarían a mi leal de tropas enemigas? Si liberamos el sistema, espero que los humanos proporcionen fuerzas terrestres. El aterrizaje de Arksur será percibido como una incursión, y no esperaría que soldados herbívoros como los Yotul pudieran expulsar a cualquier militar entrenado. Mi atención se centró en ejecutar el plan de batalla que había ideado. Cuando mis escépticos comandantes dieron una explicación abiertamente desdeñosa a los Yotul, los herbívoros actuaron como si entendieran. Había sido transmitido en términos adecuados para un niño pequeño, ya que ahí era donde se acumulaba la competencia militar de la Federación. A pesar de las desventajas que enfrentamos, tenía que recordar que esto era para Felra. La gente de mi mejor amiga estaba subyugada y, aunque ella nunca se quejó, yo sabía que eso tenía que pesar en su mente. Los comandantes de la rebelión de Arksur siguieron mis órdenes sin cuestionar, con la servilismo y reverencia que se debe a un jefe cazador. Era más sencillo mezclarse con mi gente sin que Felra enturbiara mi imagen, pero los actos crueles que había cometido en el pasado no habían escapado a la memoria de mis subordinados. Después de presenciar mis interacciones, vieron un comportamiento defectuoso que no se alineaba con esa historia. Tenía que demostrar que podía ser un comandante respetado sin crueldad. No se trataba solo de conservar su lealtad, sino también de poder interactuar con otros Arksur como iguales. Visid me había recordado que la verdadera vergüenza provenía de no actuar con la suficiente empatía. Mantenemos nuestras estrategias lo más simples posible. Acércate a la línea de escaramuza desde un ángulo amplio y divide la atención de los colsianos, ordené. Con un poco de suerte, desordenará su formación y dará a las fuerzas terrestres ya presentes la oportunidad de abrirse paso para matar. Kaisal estaba ocupado resaltando cada nave Yotul en los sensores. Si estas embarcaciones tripuladas por presas no pueden comprometerse a un simple paso de flanco, son peso muerto. Lo sé. No cuento con que el Yotul haga mucho más que quitarnos el fuego, lo cual está bien para mí. Adelante. En estricta formación, la flota se dirigió a las afueras de la acción y se deslizó para tener una vista panorámica de las fuerzas colsianas. Miles de autómatas estaban protegiendo a los primates, habiendo mantenido la batalla fuera del santuario de Mileau. El zumbido de nuestros motores en el suelo ahora era moderado, pero estábamos listos para arder con fuerza, para abalanzarnos sobre el costado expuesto de nuestros enemigos. Nuestra estación de armas fue cerrada y cargada tan pronto como estuvimos dentro del alcance óptico de la flota enemiga. Me até a la silla del comandante, en caso de que los amortiguadores de inercia fueran empujados demasiado durante el combate. Los drones enemigos definitivamente nos vieron, porque los elementos más cercanos giraron hacia nosotros para prepararse para un ataque. La visión omnidireccional de una IA superó incluso la periferia de los herbívoros. Unos pocos enemigos se lanzaron hacia la línea Terran existente, en un intento de disuadir a los autómatas amigos de seguir adelante y aprovechar nuestra llegada. Agradecí que las naves que lideraban nuestra propia carga fueran el puñado de drones de refuerzo que Sao tosió. Preferiría que absorbieran lo peor del fuego hostil, en lugar de un barco con vidas a bordo. No me desagradaban los Yotuli, a pesar de desconfiar de su competencia, esa era una opinión de culpable por asociación. Respeto cómo intentan actuar con valentía. Eso es la mitad de tener valentía, ¿no? De todas las partes en la cumbre que escucharon mi discurso, solo un ex-Fed estaba dispuesto a trabajar conmigo. Con una fuerza enemiga comprometida en un ángulo de 90 grados con respecto a nuestro vector de aproximación, empujamos los propulsores al máximo. Numerosas naves colsianas habían reorientado sus armas para enfrentarnos, anticipando la mayor amenaza de que nuestra fuerza de flanqueo arrasara su línea. Si los programas a bordo supieran que el comandante principal era un Arksur, supongo que habría sido predecible. Nuestra reputación indicaba que elegiría un curso de acción agresivo. A lo largo de eones se demostraron maniobras sencillas en medio de un campo de batalla abarrotado de gente. Intentar burlar a una máquina con un poder de toma de decisiones más rápido era un ejercicio inútil, a menos que fueras un Terran delirante. Su espontaneidad y sus ideas descabelladas eran impredecibles. Fue a la vez su genio y su trastorno. Los ojos de Lisa estaban enfocados en nuestros aliados humanos. Señor, recomiendo que mantengamos nuestros vectores de movimiento libres de enjambres amistosos de nanodrones o rompeescudos. Con su permiso, mantendré informadas a las estaciones de combate sobre dichos despliegues y el radio afectado. Buena idea. 50 segundos para la primera volea. No debemos tropezar con municiones amigas, pero no rehuiremos el compromiso, ¿verdad? Sí sé.
Ole quiso crujir sus nudillos. Estamos de regreso donde Lisa y yo lo conocimos por primera vez, jefe Hunter. Esos presupuestos negros militares tenían que arrojar algo útil, ¿no? Hagámoslo. El subordinado Arxur en el puente mantuvo posturas sumisas, aunque pude ver en muchos ojos el celo por derribar a los colsianos. Nikonus se había asociado con la opresiva oficina de mejora para garantizar que los de nuestra especie nunca buscaran la paz. Eso fue suficiente para generar un gruñido en mi propio pecho. Con los ojos entrecerrados y una oleada de adrenalina, absorbí cada detalle. La mayor parte de los drones colsianos permanecían atrapados en su lucha con los opuestos terrestres, y 13.000 naves controladas por los rebeldes avanzaban hacia el flanco mal defendido del enemigo. ¿Podrían los drones de la flota en la sombra resistir el ataque inicial, el tiempo suficiente para que los refuerzos tripulados colsianos llegaran hasta ellos desde Mileau? Cualquier comandante sabía que no era nada fácil superar barcos con un valor de 5 dígitos. Los drones bajo mi supervisión abrieron el camino, atravesando el fuego enemigo con precisión mecánica. Nuestra armada se deslizó detrás de ellos, mientras explosiones ondulantes sacudían las líneas de ambos bandos. Mi buque de guerra estaba aislado de la peor parte de la refriega, pero estábamos atentos a cualquier munición que se escapara por la grieta. Las salvas de misiles se intercambiaban como golpes de garra, desviadas o aterrizando en función de la conciencia situacional de la parte receptora. Los escombros cubrían el sistema tras la batalla de meses, y solo estábamos añadiendo algo más. Los barcos inutilizados vagaban impotentes a lo largo de los vectores desde que se perdió el poder de maniobra. Navegaciones, estoy reenviando los peligros que he localizado para evitar colisiones, ladró Caesal. La cabeza de Lisa se giró hacia mí. No he visto a ningún rompeescudos proveniente de la línea de la ONU, pero están avanzando para aprovechar la distracción. Muchos habitantes de Colsi tienen fallas en sus escudos, así que puedo suponer que eso ocurrió mucho antes de nuestra llegada. Respiré con mesura. Gracias. Ajusta la trayectoria según sea necesario y espera mis órdenes para disparar contra enemigos importantes. Nuestra nave zigzagueó entre los restos de una nave enemiga destripada y nuestros cañones de plasma chisporrotearon a la espera del próximo objetivo ofrecido por Caesal. Las naves rebeldes no eran tan ágiles como los drones hostiles, pero nuestros pesos pesados tenían más potencia de fuego. Los cañones de riel gemelos de los buques de guerra quemaron la carne de los enemigos cercanos, aprovechando los escudos que fueron derribados en lugar de nuestra llegada. La armada terrana avanzaba a lo largo de la línea defensiva, reunida por la evidente devastación que habíamos sembrado. Un par de drones colsianos chocaron, abrumados por el fuego cruzado combinado, y nos regalaron un tiro fácil contra otro defensor en cortocircuito. Aseguré mi profesionalismo estoico exterior, a pesar de mi celebración interna, cuando nuestro plasma abrió un corte en los circuitos de un enemigo. La parte del plan de Arxur iba a las 1000 maravillas, pero noté movimientos preocupantes en las alas. En lugar de desempeñar un papel de apoyo, los Yotul se habían separado de nuestras filas y se estaban extendiendo por las líneas colsianas. ¿Por qué estaban rompiendo la formación? Esos herbívoros deberían haber dejado que los militares depredadores se encargaran de esto. No podíamos dejar que la tan esperada oportunidad de los humanos de abrirse paso se arruinara por una torpe incompetencia. Con la sensación de que estaba viendo un desastre en movimiento, desvié mi atención hacia las naves de la tecnocracia que partían solas. Los colsianos estaban obligados a dar a los marsupiales una lección de humildad. Capítulo 147. Asunto de transcripción de memoria. Jefe cazador y Sith, comando de rebelión de Arxur, fecha hora humana estandarizada. 5 de marzo de 2137. Los buques de guerra Yotul se habían separado de nuestra formación y atrajeron la ira de los drones colsianos. En cierto modo, fue impresionante que los herbívoros fueran capaces de organizar movimientos adecuados, pero esto demostró un abandono imprudente. Estas naves eran recién salidas de los astilleros de Leirn y no estaban automatizadas como el enemigo. Ningún biológico podría tomar decisiones tan rápido como una computadora. Los Terran podrían evitar esto bloqueando los programas a bordo con nuevas tecnologías y estrategias, pero era absurdo anticipar avances excepcionales de una especie devoradora de vegetación que no había demostrado dominio en la guerra. Los drones enemigos hicieron girar sus cañones de riel con perfecta precisión y lanzas de plasma salieron disparadas de los cañones a medida que los Yotul se acercaban. Los marsupiales se mostraron inquebrantables. Parecían estar volando directamente hacia el camino de las armas.
¿Eran suicidas estos pilotos de la tecnocracia o asumieron por inexperiencia que los escudos evitarían que se filtrara cualquier daño? Mis ojos se centraron en un barco aliado, sabiendo que no podía conseguir que mataran a mi propia gente para rescatar a los herbívoros que se dedicaban a la estupidez. Un arco de brillantes corría para saludar al barco, que avanzaba sin pensar en su propia conservación. La nave Yotul tenía una forma extraña y parecía más un cubo que un artilugio elegante y aerodinámico. La forma en bloque lo convertía más en un objetivo, en lugar de uno que pudiera girar o colocar armas largas a lo largo de una espalda delgada. Con una munición entrante empeñada en su desaparición, la nave Tecnocracia se balanceaba como si estuviera cabalgando sobre una ola. El revestimiento del casco se abrió ante mis ojos, revelando una nave de aspecto normal debajo. El proyectil de metal se impulsó hacia el haz de plasma, inmolándose mientras el fuselaje expulsado permaneció intacto. La capa exterior actúa como un señuelo contra los sistemas de objetivos, mientras que los mecanismos clave pueden romperse, del mismo modo que los cohetes primitivos se desprenden de sus etapas una vez cumplido su propósito. ¿Estuvieron los humanos involucrados en la construcción de estas naves Yotul? El barco más delgado liberado desde el interior del caparazón tenía sus armas listas, aunque no utilizaba plasma, cinética o explosivos tradicionales. El armamento elegido por el Yotul era casi como un cañón que sobresalía de su vientre, pero no había rastros de municiones visibles disparadas. El destello solo fue perceptible cuando algo golpeó a los drones colsianos, quemando su casco desde el punto de vista de corto alcance. Era una fuerza invisible que parecía saltar a través del espacio en un instante, como si viajara cerca de la velocidad de la luz en el espacio real. Sin escudos, el enemigo estaba desprotegido del calor generado en mi lectura por el impacto invisible. El dron enemigo en el que estaba enfocado no fue el único al que se le licuó el revestimiento y se frieron los circuitos sensibles que contenía en segundos. Los colsianos no podían hacer nada para contraatacar o defenderse. Esta viciosa innovación los tomó por sorpresa. Aunque el conteo inicial de nuestros enemigos había sido de 10.000, estaban cayendo como moscas. Con mis rebeldes y la línea terrana persiguiéndolos, los autómatas comenzaron una retirada apresurada. La incredulidad por la actuación del Yotul era palpable en mi puente, y las voces de Arxur en los canales de comunicaciones, reprendiendo a los marsupiales por aventurarse, se habían apagado. Kaisal pareció asombrado. ¿Cómo pudo Prey haber ideado una nueva arma? ¿Qué están haciendo? No lo sé, pero veo que los humanos no nos han desviado con los refuerzos elegidos, comenté. Oleg, Lisa, ¿pueden ofrecernos alguna idea sobre este desarrollo? Oleg se dio la vuelta, con su característica sonrisa de lo sabía en su rostro. Armas de rayos de partículas. Así fue el rayo de la muerte que derritió el reactor del Gran Golfo. Miré mucho la prueba. Los tenemos desde 1989. Cárgalos en un acelerador de partículas, dispara mierda cuántica a una velocidad cercana a la de la luz y listo. Oleg está otra vez en la tierra de la locura, pero según mis contactos tiene razón en lo que es, suspiró Lisa. Los Yotul trabajaron estrechamente con la ONU en su construcción naval y, aparentemente, pudieron fabricar un cañón de iones factible. A diferencia de los láseres, un rayo de partículas no puede reflejarse, e incluso con los escudos levantados, las partículas cargadas interrumpen la corriente. Kaisal relajó su postura. Veo. Es un desarrollo humano que le diste la presa, porque haces tonterías como esa. Trabajamos mano a mano en esto, al igual que sabes con quién trabajamos en conjunto cuando se nos ocurrieron los disruptores de escudo. El Yotul. Han sido excelentes, no solo para intercambiar ideas, sino también para ampliar lo que les ofrecemos. Quizás estos herbívoros sean más capaces de lo que cualquiera de nosotros suponía. La humanidad siempre tuvo la capacidad de ver una especie como realmente es. Es notable. Esto hace que tomar Mileau sea mucho más factible. Con menos preocupación atascando mi corazón por las vidas de Arxur que se perderían en la batalla, ordené a nuestras naves aprovechar la ventaja. Los colsianos habían dejado de defenderse de los Terran con los que se habían estancado y estaban siendo invadidos a medida que se retiraban. Los Yotul recibieron algunos golpes, a pesar de sus astutas contramedidas, pero sus rayos de partículas también inutilizaron los misiles que les lanzaron. Más de una vez, vi ojivas explotar mucho antes de su objetivo previsto, arrancadas como yasaras en la orilla de un río. Los aceleradores de partículas tampoco parecían tener el requisito de enfriamiento que tenían las armas de plasma estándar. Los colsianos dispararon tiros de despedida a medida que su número disminuía.
Pocos enemigos habían escapado de la red invisible del Yotul, con sus naves inutilizadas en cuestión de segundos. Nuestra estación de armas estaba buscando rezagados, y vi a nuestros artilleros realizar algunos disparos dudosos con la esperanza de conseguir bajas. Las naves Arxur habían sido eclipsadas, aunque nuestro gran número ayudó a eliminar a los enemigos restantes. Sin embargo, todavía existía la posibilidad de probar nuestra destreza con el propio Mileau. No esperaría el éxito rotundo que habíamos tenido contra la línea de batalla, ahora que los rayos de partículas no fueron una sorpresa. Aún así, con mis 13.000 naves y los drones terrestres presentes desde hacía mucho tiempo, había muchas posibilidades de que pudiéramos salir adelante. Hay 40.000 barcos en total, anuncié. Así que hay muchos más esperando en el corazón de Mileau y soldados de a pie ocupando la tierra. Vamos a cazarlos. Kaisal lanzó un incómodo látigo con la cola. ¿Qué deberíamos decirle al Yotul, señor? Yo lo manejaré. Encendí mi micrófono y sintonicé las comunicaciones conjuntas por un breve segundo. Este es el jefe cazador Isif. Quería felicitar a la tecnocracia Yotul por una batalla bien librada. Debo agregar que estamos encantados de que esté de nuestro lado. Unas cuantas carcajadas vinieron como respuesta. Esto en cuanto a ser primitivos que están debajo de la galaxia más amplia. Nadie se burlará del Yotul ni lo dará por sentado después de hoy. Nosotros lideraremos el camino hacia Mileau. Mereces defender la casa. Estaré muy contento cuando los Dosur estén completamente liberados, y solo entonces, pero deseaba reconocer su demostración de perspicacia. Buena fortuna. Apagué mi transmisor e hice una breve inspección de mi equipo de puente. Hubo algunas quejas cuando acepté dejar que los herbívoros tomaran el mando, pero era la forma de Arxur que los más fuertes tomaran el mando. No me gustaba que los recién llegados a la galaxia ya tuvieran una ventaja sobre mi flota, aunque no esperaba que Sao trabajara tan estrechamente para proporcionarnos armas. Las aguas estaban turbias en términos de cualquier relación entre la humanidad y nosotros. Ya no podíamos darnos el lujo de ser complacientes. Un nuevo objetivo de la rebelión tenía que ser lo que los Yotul y los Terran habían logrado. Reunir a científicos que pudieran innovar y hacer crecer nuestra tecnología. Lo hicimos una vez, antes de que la ciencia fuera un campo distorsionado y fuéramos conducidos hacia una guerra eterna. Gisnel no quería que nos volviéramos más fuertes, pero deseo vernos victoriosos. La tecnología podría ser un campo clave para ayudarnos a superar el dominio, si no podemos conseguir la ayuda de los Terran lo suficientemente pronto. Mi heterogéneo grupo de barcos rebeldes se movilizó detrás de la nave Yotul. Las capas de bloques desmontables que habían lucido los marsupiales habían desaparecido, pero habiendo perdido solo unas pocas docenas de barcos, confié en ellos para encontrar nuevas formas de seguir siendo efectivos. Kaisal estaba ocupado revisando los sensores, mientras Oleg centraba el foco del conjunto de comunicaciones en las transmisiones del planeta. Entrecerré los ojos al desaliñado humano, cuya expresión había cambiado en un instante. Sabiendo que teníamos tiempo antes de llegar al corazón del sistema, me acerqué a su estación para echar un vistazo a sus materiales de visualización. ¿Cuál es este problema, Oleg? Yo pregunté. El humano frunció los labios. Señor, los Dosur dicen que tienen nuevamente el control de sus canales de transmisión. Los colsianos hicieron las maletas y simplemente abandonaron la ocupación, con bastantes prisioneros locales a cuestas. Al parecer, apuntaban a los alborotadores. Lisa se aclaró la garganta mientras jugueteaba distraídamente con sus mechones castaños. Estoy escuchando lo mismo. Mis contactos en la ONU me dicen que el gobierno local restableció el contacto y que están siendo informados de la decisión del embajador Alar de unirse a la coalición Sapient. Veo. Los colsianos están huyendo, entregando el planeta y reconociendo que perdieron. Sí sé. Esa es una excelente noticia. Felra estará encantada. No hay mucho que podamos hacer con los prisioneros de Dosur, pero no hay manera de que el enemigo pueda iniciar una evacuación total y abandonar el sistema antes de que lleguemos allí. Quizás los Yotul puedan inutilizar y abordar los barcos prisioneros, y. Lamento interrumpir, pero esa es la cuestión, señor. Parece que comenzaron a hacer preparativos para irse, y se fueron hace días, murmuró Oleg. Kaisal golpeó el suelo con la cola. Ajusté la configuración del sensor y observé la amplitud de los puertos espaciales del planeta en la ventana gráfica, con el máximo aumento. No queda ni rastro de ningún barco colsiano aquí, señor. Puedo detectar algunos rastros subespaciales, lo que sugiere que se fueron en una hora. Mileau es libre. Entrecerré los ojos. Eso no tiene sentido.
Empezaron a salir días antes de nuestra llegada. Los colsianos no habrían esperado una paliza total. Debe haber sido algún motivo oculto, ¿no? El hecho de que siguieran manteniéndonos a raya es revelador, reflexionó Lisa en voz alta. No querían que supiéramos que se habían ido. Ahora solo estamos captando comunicaciones, por lo que los drones estaban bloqueando varios canales. ¿Por qué mantener la ilusión, a menos que no quieras que la humanidad sepa que tus 30.000 naves se han reubicado? Los ojos marrones de Oleg se abrieron al darse cuenta. Mierda. Se fueron porque les dieron órdenes de atacar en otro lugar. La pregunta es, ¿a dónde se han ido? No tengo ni idea, pero sugiero que transmitamos una advertencia a las Naciones Unidas. Mi cabeza se giró hacia Oleg y el humano pareció captar el mensaje para abrir un canal. Su inteligencia puede tener una mejor idea de esto, ¿no? También es su jurisdicción cómo proceder, con Mileau liberado. Sao deseará saber de nuestro éxito. Ya estamos en ello, señor. Dame un momento. Hice lo mejor que pude para evitar abarrotar al humano masculino, aunque estaba impaciente porque me pasara junto al secretario general. Con esta nueva información en mente, había que tomar decisiones sobre qué papel debería desempeñar la flota rebelde. Por lo que Kaisal nos contó, apenas habíamos podido interceptar a los colsianos. Como se habían deformado apenas unas horas antes, podíamos seguir los rastros subespaciales y ver a dónde conducían. El objetivo de esta misión ya se había cumplido, con el mundo de Felra liberado, pero no sabía si intervenir. Las palabras de Sao de nuestra conversación sobre los planes de guerra todavía estaban frescas en mi mente. Si las cosas cambian en Mileau, me imagino que los colsianos están esperando el momento oportuno para atacar territorio humano. Sabemos que quieren curarnos, por lo que considero probable el uso de armas biológicas contra una población civil, había dicho el secretario general. Lo último que la Tierra quería era que se repitiera la situación de rehenes que duró meses en este sistema, pero con prisioneros humanos a cuestas. Independientemente de las acciones que tomaría personalmente, necesitaba transmitir una advertencia acerca de que las especulaciones de Sao parecían más una profecía. Quizás la muerte de Nikonus había acelerado la línea de tiempo agresiva de los colsianos, o quizás su sucesor llevó a cabo lo que ya estaba planeado. De cualquier manera, Benlil Prime y la Tierra deberían estar en guardia ante cualquier incursión. Puse una mirada seria mientras Oleg me hacía señas para que me acercara a la pantalla. El secretario general le devolvió la mirada con interés en sus ojos marrones. Hola Isif. He oído que su misión en Mileau ha sido un gran éxito. He estado en contacto con los surulianos y sus médicos y trabajadores humanitarios están en camino desde Colia, dijo Sao. Sin embargo, he oído que los colsianos se fueron antes de tu llegada. Me reí. Como siempre, uno sabe las cosas antes de que sean transmitidas. Departamento del general Jones, ¿no? En este caso, fue bastante sencillo reconstruir una línea de tiempo de los eventos, y Mileau pudo comunicarse con nosotros. También hemos estado en comunicación con nuestro agente a bordo de su barco. De todos modos, felicidades por su éxito. Hay muchos humanos con ojos brillantes brindando por tus logros aquí en la Tierra. Las Naciones Unidas agradecen su ayuda, habríamos enviado más para luchar junto a ustedes, pero estamos al límite. Lo sé, señor secretario general. No estoy seguro de haber juzgado tan mal a alguien como lo hice con el Yotul. Nos enviaste luchadores dignos. Esa fue ayuda suficiente, y me duele confesarlo, pero fue la razón de nuestro éxito. Quería ponerme en contacto con usted para informarle de estos acontecimientos y también para advertirle que es posible que los colsianos se hayan ido para atacar otro objetivo. Se debe velar por que Benlil Prime, la Tierra y cualquier otro lugar que sea estratégicamente importante para los humanos estén atentos. Hice la promesa de que ni un civil más moriría en la Tierra, no bajo mi supervisión. El 20% de las muertes durante el ataque ocurrieron en mi país de origen. Perdí a mi familia, como muchas otras personas, y por eso haré cualquier cosa para proteger la Tierra. He hecho todo lo que se me ha ocurrido para proteger a Sol y no hay líneas que no cruzaría para mantenernos a salvo. Skalga también está bajo nuestro paraguas de protección. Los Benlil son atesorados por la humanidad. No necesitas preocuparte. Bien. No sé si debería perseguir a los colsianos y ofrecerles ayuda. Los ojos de Sao, que se habían oscurecido durante sus comentarios anteriores, se pusieron en blanco mientras pensaba. Isif, has hecho todo lo que prometiste hacer. No te pediré más. Si desea ayudar, agradeceríamos su asistencia y su rápido tiempo de respuesta podría marcar la diferencia.
Los Yotul ya han acordado seguir los senderos subespaciales y continuar la batalla donde quiera que hayan ido los colsianos. ¿Qué curso de acción desea seguir? Eso depende de dónde estén atacando. ¿Tiene alguna suposición? Yo tengo una sospecha furtiva, pero realmente no tengo ningún deseo de manipularte. Por favor, hagan lo que hagan mis colegas, sepan que respeto sus objetivos y su autonomía. Eres directo y directo con tus objetivos. Considero que es una cualidad respetable en la mayoría de los casos, excepto cuando sus objetivos son perpendiculares a los míos. Afortunadamente, estamos de acuerdo con nuestras aspiraciones pacíficas, ¿no es así? Ambos buscamos una paz duradera, para todas las especies. En primer lugar, no lo sé. Se basa en mi interpretación de los datos. Mi mejor suposición sobre hacia dónde se dirigen los colsianos es el bastión de la libertad, ya que para la Federación simboliza la expansión de los depredadores fuera de nuestro propio espacio. Las palabras del humano hicieron que mi corazón se acelerara al escuchar que mi amigo Dosur estaba nuevamente en la línea de fuego. Para ser claros, he pedido a los patrulleros Masik que fortalezcan nuestras defensas y estamos trasladando a los colonos fuera del mundo. Ahora, antes de que te preocupes por Felra, me puse en contacto con sus anfitriones y los evacué. No es necesario que te lances y la rescates. ¿Por qué llevarías a mi amigo a un lugar seguro antes de atender a tu gente? Felra no le quita un lugar a un humano. Es pequeña y cabe en un portavasos. Podrías haber dejado el Dosur allí y manipularme para que te ayudara. Te beneficiaría estratégicamente. No quiero ganar de esa manera, ni tratar a los amigos de la humanidad como herramientas. Como te dije en la Tierra, los principios morales te dan integridad, pero no puedes simplemente aferrarte a ellos cuando es fácil o beneficioso. No abusaré de las emociones ni utilizaré vidas como moneda de cambio. Notable. Sao casi podría haberse asegurado de que yo me presentara en el Bastión de la Libertad, pero decidió llevar a Felra a un lugar seguro. El Dosur significa mucho para mí, así que quizá le deba un favor a cambio. Bajé la cabeza en señal de gratitud. Gracias. Haré que mi flota siga a los senderos subespaciales a toda prisa. Perseguiremos a los colsianos hasta el Bastión de la Libertad o hacia donde quiera que se dirijan. Se agradece su ayuda. Prometo que recordaré esto cuando llegue el momento de poner todo nuestro poder a tu lado. Puede que no seas miembro de la coalición Sapient, y Sif, pero eres un gran aliado. Deseo que ganes. Deseo que la Federación pierda aún más. ¿De dónde soy? A eso lo llamamos rencor. Pondremos de rodillas a sus líderes antes de que se ponga el sol en esta guerra. No hay forma de detener lo que está en movimiento ahora. Tengo fe en tus habilidades. Me pondré en contacto si tenemos información adicional o si necesitamos conversar con las fuerzas de la ONU en nuestro destino. Cuídese y luche bien, secretario general Sao. Solo Ming-Se está bien. Somos amigos. Llamaste a Elías por su nombre de pila, ¿no? En realidad, me refería a Elías Meyer como la suma de sus dos nombres completos. La nomenclatura humana resulta sumamente confusa para los no iniciados. El general Terran se rió entre dientes. Veo que puede resultar confuso. De todos modos, no haré perder más tiempo. Sé que tienes que estar presente mientras rastreas a esos imbéciles. Cuídate y lucha bien tú mismo. El alienígena arbóreo se desconectó de la llamada y miré alrededor del puente. Si bien estaba seguro de que la tripulación de Arxur había escuchado la mayor parte de nuestra conversación, no parecía haber ninguna objeción a seguir a los colsianos. Tuvimos la suerte de escapar de Mileau con pocas bajas, en gran parte gracias a la intensificación de los Yotul. Sin embargo, no queríamos quedar eclipsados por los marsupiales herbívoros, que estaban dispuestos a acudir en ayuda de la Tierra tan a menudo como fuera necesario. Mi objetivo era causar una impresión positiva en las Naciones Unidas y también podía respetar que hubieran tomado el camino honorable con Felra. El altruismo era un concepto novedoso, pero valía la pena intentar corresponder al gesto amable. La flota rebelde se acercó más al santuario interior de Mileau y nos fijamos en los senderos subespaciales dejados por los colsianos que huían. Dondequiera que la Federación planeara atacar, mis fuerzas ayudarían a evitar que sus tentáculos atacaran a otros humanos. Si había algo que los Terran tenían en común con toda mi raza era que ninguno de los dos teníamos interés en ser curados. Capítulo 148. Asunto de transcripción de memoria. Onso, especialista técnico de Yotul. Fecha hora humana estandarizada. 7 de marzo de 2137. El cabello castaño rojizo, cortado justo por encima de los hombros, fue todo lo que pude ver mientras miraba fijamente la parte posterior de la cabeza de Samantha.
La Guardia Australiana de la ONU estaba preparándose su taza de café diaria, una rutina que había observado durante varios días. Tenía un plan perfecto para impulsarla a actuar cuando ella se dio la vuelta. Mi análisis del comportamiento humano fue concluyente sobre exactamente qué les tocaba los botones. La Terran se giró para encontrar a un Yotul flotando detrás de ella, y adopté una pose tan pronto como su mirada verde jade se entrecerró. Incliné la cabeza, asegurándome de que mis ojos se abrieran lo más posible. Mis orejas estaban lo suficientemente inclinadas hacia adentro como para tocarlas y mi cola se movía con movimientos poco entusiastas. ¿Qué carajo estás haciendo? Siseó Samantha. Ni siquiera usar tus palabras. Si quieres café, prepara el tuyo. ¿Sabes cómo? Emití el gemido de un animal herido y bajé la cabeza de la manera más triste posible. Mis ojos se movieron hacia arriba brevemente, calibrando la reacción del humano. No lo haré, vago, joder. La humana me hizo un gesto con la mano desdeñosa y se cruzó de brazos. Intenta manipularme con la cara de cachorro. ¡Increíble! Te lo diré una vez. Estás jugando un juego peligroso, amigo. Luché por mantener mi acto. ¿Café? Por favor. Tengo que forzar mis patas traseras debido a la altura del mostrador. Te conseguiré un maldito taburete para que te subas, pero no te lo haré. ¿Quién te enseñó esto? Ya basta, porque no vas a sacar café de ello. Oye, vamos. Un soldado alto y de rasgos angulosos me señaló con la mano. Recordaba vagamente su nombre como Frank. Dale un poco de café al carpincho espacial. Lo estás poniendo triste. Joder, no. Estás tan interesado en ello que luego lo atiendes de pies y manos. Sintiendo que tenía una nueva marca, moví mi cola felizmente y comencé a rebotar arriba y abajo. Frank se llevó una mano al corazón y me arrulló. Samantha, disgustada, se fue pisando fuerte, llevando su propio café a una mesa vacía. Había un atisbo de sonrisa en sus labios, aunque intentó disimularla. Moví mis pupilas en dirección a la máquina y volví a mendigar descaradamente. Era alucinante lo fácil que era influir en los llamados depredadores. Una satisfacción engreída llenó mi pecho cuando el recién llegado saltó hacia él. Oh, pobrecita. Esa señora mala no quería compartir, pero el tío Frankie te tiene. El aroma flotó en el aire mientras se preparaba, y ya podía sentir el estimulante abriéndose camino a través de mi torrente sanguíneo. ¿Quieres azúcar, pastelito? Imité un movimiento de cabeza humano, en caso de que se diera la vuelta. Por favor. Bueno. ¿Qué más tenemos aquí por esta preciosa crema no láctea? Seguro. Gracias. En cualquier momento. Señor, eres adorable como esos niños Gojid. No es justo. Mi máscara se deslizó durante medio segundo, preguntándome de qué niños Gojid estaba hablando Frank. ¿Había estado en el suelo durante la caída de la cuna? De todos modos, no podía darme el lujo de hablar demasiado, dado que tenía previsto ayudar con el mantenimiento pronto. Me encantaba jugar con las máquinas y siempre era necesario realizar pequeñas reparaciones y calibraciones durante el tránsito. Era un deber adicional para el que estaba feliz de presentarme como voluntario. La computadora nos había alertado sobre una brecha de nanómetros de ancho en el casco, justo debajo del núcleo del propulsor. Podría debilitar la estructura de carga si no se controla y, lamentablemente, esa zona del barco solo era accesible desde el exterior. Para cuando nos detengamos fuera de las fronteras colsianas y esperemos órdenes, debo estar listo para aventurarme en una pequeña caminata espacial. Estará maravillosamente tranquilo. Frank sirvió el café en un vaso desechable, le añadió un paquete de azúcar y luego le sirvió una ración de crema para que supiera más a delicia. El Terran metió la bebida en una manga para que yo no me quemara las almohadillas de las patas también. Mi acto de mendicidad terminó en el momento en que lo transfirieron a mis manos. Me alejé corriendo después de un breve movimiento de oído en señal de reconocimiento. ¿Qué más podría conseguir que los humanos hicieran con esa rutina? Fuera de mis áreas de interés, había bastantes tareas que estaría encantado de eludir. Este fue un descubrimiento revelador con el que necesitaba experimentar más. ¿Orgulloso de ti mismo, pequeño bribón? Sam refunfuñó mientras me acercaba a su mesa. Ni siquiera le di las gracias al chico. Bebí un sorbo de café. Un movimiento de oreja es gracias. Le contaré a Tiller sobre este truco juvenil. No es un comportamiento aceptable. Creo que aprovecharme de que los humanos son tontos es más aceptable que Soblin invente nuevas formas de racismo. El Terran resopló. Punto a favor. Sigo pensando que eres un idiota. No, soy un Yotul. Oh, vete a la mierda. Vete a la mierda tú también.
HMPH. Supongo que esto es lo mejor que puede llegar a ser la interacción extraterrestre. Una ráfaga mutua de jodete. Aquí creamos un bonito ritual de unión. Pero hablando más en serio, me sorprendió verte regresar para este periodo. Carlos parecía más apegado a Soblin que tú, pero ambos estáis de acuerdo. No me desagrada Baldi, pero no lo acompañé. Melbourne ya no existe. No tengo nada a lo que volver. Estoy aquí porque lo único que tengo es casar a los colsianos. Carlos es quien probablemente surgió por lealtad, tal vez incluso por amor fraternal hacia Soblin, y también es a él a quien deberías haberle pedido café. Esa podría ser una buena idea, si Frank no está por aquí. Tengo la sensación de que no le importará volver a ayudar. Samantha puso los ojos en blanco y sorbió su café tranquilamente. Mientras tanto, comencé a beber mi café con leche con energía glotona. Su mirada binocular se desvió hacia las gotas que goteaban de mi barbilla. La humana sacudió la cabeza decepcionada. Bebí lo último de mi bebida y golpeé la taza vacía. La primate hembra, sin decir palabra, me pasó una servilleta, que usé para limpiarme el hocico. El pacificador Harris parecía estar reprimiendo un comentario sobre mis modales en la mesa. Tiré mi basura a un contenedor de basura. Solo por curiosidad, Sam, ¿qué tan cerca estuvo mi mendicidad de trabajar? Eso nunca funcionará conmigo, murmuró el humano. ¿Por qué no? Pensé que había dominado esos ojos lastimeros. ¿Quieres verlo de nuevo? Joder, no. Lárgate, onzo. ¿Sentiste que salíamos de la curvatura, Ve a ser útil. Saludé inocentemente y Samantha apartó su cuerpo de mí a propósito. Riendo para mis adentros, salté de la sala de recreación a la esclusa de aire más cercana. Fue necesaria cierta perseverancia para ponerse el traje espacial Yotul. Con múltiples especies de la coalición sapiente entre la tripulación del barco, las Naciones Unidas llevaban trajes de vacío adaptados a cada raza listada a bordo, con al menos algunos repuestos en caso de defectos. Saqué una pequeña lectura en mi muñeca y la sincronicé con mi holopad. Una baliza mostró la ubicación exacta que la computadora había dado para la brecha, por lo que simplemente salió eyectado al exterior de la nave para completar las reparaciones. Realicé el visual 360 requerido para asegurarme de que no hubiera otras personas dentro de la esclusa de aire, antes de sellar el compartimento. Varias herramientas ya estaban fijadas a mi cinturón, pero también hice la diligencia de revisar triplemente la correa enganchada a él. Una vez que se confirmó que todos los elementos estaban seguros, puse mi pata sobre el botón de captura de atmósfera. Después de que la escotilla giró, me di un ligero empujón hacia la extensión estrellada. Mi forma del traje flotó sobre el cuerpo de la nave en dirección al camino. Fue un deslizamiento corto y los asideros distribuidos a lo largo de caminos clave podían guiarme si necesitaba impulso adicional. Disfruté la sensación de ingravidez, contemplando el sereno panorama desde mi periferia. Mi sensación de absoluta insignificancia floreció, con solo unas pocas capas de tela entre mí y el vacío eterno. Solo se veía el débil destello de la luz de las estrellas distantes, que convertía el metal del casco del barco en una pendiente sombría. Su longitud total se extendía por más de 100 metros, dejando mucho espacio para que los humanos guardaran armas poderosas. Había elegido a propósito una esclusa de aire a poca distancia del compartimiento del disco. Era mejor no desperdiciar gas ni oxígeno del propulsor, por si fuera necesario en una emergencia futura. Tocando el botón del micrófono en mi muñeca, transmití un mensaje a la nave. Estoy a 30 segundos del lugar de reparación. Esto se solucionará en poco tiempo, dije. La voz de Samantha se filtró en mi casco. Copia eso, onzo. Permaneceré en esta frecuencia y esperaré fuera de la esclusa, como se solicitó. Pero no esperes un almuerzo tipo picnic cuando regreses. Palitos de pretzel y un frasco de mantequilla de maní servirán. Bueno, tienes 2 piernas perfectamente buenas y sabes dónde encontrar cualquier comida que tu corazón intrigante desee. Ahora sal de este canal, a menos que tengas algún asunto oficial. Bien. Bueno, oficialmente quiero. Apagado. Tiré de mi correa, desacelerando mi planeo y dirigiéndome hacia la fuente de la brecha en el casco. Era casi imposible verlo a simple vista, pero la caída esperada en los niveles de oxígeno del barco confirmó los hallazgos de la computadora. Una breve inspección identificó la brecha, que se reveló como una sutil línea de metal de diferentes colores. Saqué la lata de sellador de mi cinturón, lo que hizo que flotara ligeramente. Tenía su propia correa para sujetarlo a mi traje. Después de llenar el agujero microscópico, lo cubrí con un parche de color que se fusionó con el casco. El sencillo trabajo solucionó el problema sin problemas, hasta que pudimos buscar una reparación completa.
Tiré de mi correa y me impulsé de regreso hacia la esclusa de aire. Era raro que fueran necesarias caminatas espaciales para reparaciones, ya que la mayoría de las áreas eran accesibles desde el interior. Sin embargo, los problemas en general se fueron convirtiendo en una experiencia común durante nuestro viaje. Este buque de guerra había sufrido un desgaste significativo, por lo que incluso con la desesperación de la Tierra por artillería, me preguntaba si las Naciones Unidas lo retirarían pronto. Esto no se ha acercado al peor de los casos. Cuando se sufrían daños irreparables durante el combate, a veces había que sellar compartimentos enteros. Me alegré de que mi iniciativa nos hubiera salvado de tomar tales medidas. Mi pata se deslizó hacia el botón del micrófono en mi muñeca, tentada de golpear a Samantha con mi informe de estado. No debería haber dicho la palabra pretzels en voz alta. Estaba bromeando, pero ahora realmente los quiero. Son buena comida para jugar, si nos quedamos aquí el tiempo suficiente para una sesión con Tiller. Mis fosas nasales se movieron de diversión. Oye, Sammy, sorprendentemente, el humano no me interrumpió para eliminar ese apodo. Onso, vuelve aquí ahora. Ya sea que las reparaciones estén hechas o no. Ya nos estamos moviendo. ¿Qué ocurre? Firmas energéticas surgidas de la nada. Los bastardos debieron haber predicho nuestro rumbo y que nos detendríamos ante las boyas disruptivas. Creo que apagaron sus malditas naves y las estacionaron fuera de su propio territorio. Ya sabes, para tendernos una emboscada, porque hay hostiles prácticamente junto a nosotros. No querrás estar ahí fuera sin nosotros. Tengo que realizar maniobras evasivas o recibir un golpe. Lo entendí y ya estaba regresando. Vuelve a hacerlo, maldito marsupial loco. Estaré justo aquí. Encendí mis propulsores a reacción, acelerando mi movimiento hacia la esclusa de aire. Como la visibilidad ya no era un problema por razones de sigilo, dado que los colsianos ya estaban sobre nosotros, nuestro buque de guerra encendió luces exteriores brillantes para iluminar a los hostiles cercanos. Un rayo golpeó el casco de un enemigo, que se deslizaba junto a nosotros con emisiones de energía mínimas. Se habían colocado en posición sin llamar la atención. En lugar de derribarnos, parecían estar preparándose para insertar un grupo de abordaje. Su nave se aferró a nuestro exterior ante mis ojos observadores. Odiaba a los colsianos, pero no podía negar que abordar una nave humana fue un movimiento audaz. Eso, al menos, sacaría a los primates de su juego. Las Naciones Unidas habían demostrado que podían adaptarse bajo presión. Sin embargo, los soldados de a pie de la flota de la sombra aún tenían que enfrentarse a las fuerzas terrestres. Si bien los Terran eran hábiles contra otros enemigos, no se sabía cómo se comparaban con los colsianos entrenados o que también podían defender sus buques de guerra de los intrusos. Necesitaba entrar, obtener un arma y asegurarme de que no me separaran de los otros soldados. Respiré hondo y vi aparecer la esclusa de aire. Sam, soy yo. Abre la puerta ahora. Giré el hombro hacia adentro y me lancé hacia la puerta interior aún cerrada. Me preparé para estrellarme contra él a alta velocidad, aunque sabía que sufrir lesiones con un traje espacial tosco no era lo ideal. Afortunadamente, mi cola se enganchó a un asidero, deteniendo mi impulso. Podía ver el blanco de los ojos de Sam a través de la ventana que daba a la sala de control. Cuando la esclusa de aire exterior se cerró según su orden, la gravedad artificial regresó a la habitación. Rodé por el suelo para un aterrizaje brusco, sintiendo las picaduras definitivas de nuevos moretones echando raíces. La adrenalina me ayudó a ponerme de pie sin disminuir la velocidad y me apresuré a quitarme el traje. Samantha abrió el compartimento interior y me puso un arma en las manos. Tómalo. Necesitamos regresar a un punto de estrangulamiento o, si todo lo demás falla, refugiarnos en el puente con los oficiales y un destacamento de seguridad. Vámonos, Onso, ahora. Voy tan rápido como puedo, jadeé, saliéndome del traje como patatas cayendo de un saco. ¿Qué pasa si nos separamos del núcleo de la nave? Entonces estamos solos. Cada soldado tenía órdenes de retroceder. Demonios, el maldito barco podría cerrarse, y nosotros quedaríamos atrapados. ¿Por qué me esperaste? Deberías haberte salvado. Normalmente no dejo atrás a mis compañeros de escuadrón, al menos no si me agradan. Es lo que es. Nos mudamos y nos ocupamos de ello. Samantha no esperó más preguntas y corrió por el pasillo hasta la sala de recreación. Recordé exactamente dónde había estado el punto de inserción de los soldados colsianos. Como los había evaluado mientras regresaba hacia la esclusa de aire, sabía que encontraríamos enemigos en la dirección en la que nos dirigíamos ahora.
podría servirnos para cambiar de rumbo, pero dadas nuestras órdenes, podría dejarnos aislados de nuestros camaradas. Los puntos clave que debían mantener las Naciones Unidas eran los controles del puente y la armería. Todo lo demás podría sellarse para evitar cualquier asunto gracioso. El motor Warp, como resultó evidente durante mi paseo espacial, era inaccesible desde el interior. Se veían chispas más abajo en el pasillo, la señal reveladora de que los colsianos abrazaban una incisión en el casco. Samantha se agachó detrás de una mesa por un momento, sopesando sus opciones. El humano y yo nos enfrentamos a todo un grupo de abordaje, y sabía que eso terminaría con nuestros cerebros esparcidos contra la pared. No hubo tiempo para reservarlo más allá del punto de entrada antes de que llegaran al interior. El soldado de la ONU también optó por luchar otro día, escabulléndose en la dirección por la que habíamos venido. No tenía idea de cómo podríamos esperar salir de una pieza, aparte de intentar esquivar los barridos de Colsian. ¿Qué tan buenos son los humanos para el sigilo y el ocultamiento? He leído un poco sobre la guerra de guerrillas, pero no creo que las tácticas de golpear y huir funcionen en combates cuerpo a cuerpo. El primate y yo doblamos una esquina más allá del compartimiento de la esclusa de aire, y el ruido metálico de la pared al caer resonó detrás de nosotros. Por los pasos que escuché chocando contra el suelo, debían haber docenas de colsianos. Era impensable mirar atrás y saberlo con certeza. Luché con mis nervios, cuando me di cuenta de que estábamos acorralados y irremediablemente superados en armas. Siempre había tenido la impresión de que Tiller y yo nos apoyaríamos mutuamente, pero ahora, solo esperaba que mi amigo estuviera más seguro que yo. Era razonable suponer que estaba escondido en el puente con los demás oficiales. Necesitaba sobrevivir por mi cuenta, al menos, como un jodete para todos los que llamaban primitivos a los Yotul. Esa era la retórica de los colsianos y no iba a permitir que me menospreciaran como el animal que pensaban que era. Una humana astuta como Samantha podría encontrar algunas opciones para nosotros. Me estremecí al pensar qué le pasaría a ella si el grupo de abordaje lograba capturar vivo a un depredador. Se experimentó con los terrícolas curados de Mileau y se les drogó el sistema nervioso central hasta dejarlos sin sentido, al igual que yo. No le desearía esa existencia ni a mi peor enemigo. Mi agarre del arma de fuego se volvió más seguro y la resolución se apoderó de mi mente. Si no había escapatoria para mí, planeaba caer luchando en lugar de someterme a un destino de ese tipo. Con un poco de suerte, los Terran encontrarían una manera de expulsar a los intrusos de nuestra nave de guerra antes de que llegara un ultimátum tan drástico. El avance hacia AFA ciertamente no había comenzado como la humanidad pretendía.